Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos hoy con la lectura del libro de los Números, capítulo 12 del 1 al 13. En aquellos días, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solo a Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? El Señor lo oyó. Moisés era el hombre más sufrido del mundo. El Señor habló de repente a Moisés, a Aarón y María: salgan los tres hacia la tienda del encuentro. Y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y María. Ellos se adelantaron. El Señor dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay entre ustedes un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No es así con mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara en presencia y no adivinando. Contempla la figura del Señor. ¿Cómo ustedes se han atrevido a hablar mal contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Al apartarse la nube de la tienda, María tenía toda la piel descolorida como nieve. Aarón se volvió y la vio con toda la piel descolorida. Entonces Aarón dijo a Moisés: perdón, Señor, no nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. Queridos amigos, y así continúa nuestra historia. Lleva va ella la ñande ya ella pona la oye eno ñande las cosas da ella siempre ña pena sea lleva allá acá siempre como se dice, alguna mota que tiene el tigre. Va imagina la ibaía orecoa peñandera pisar, porque peñandera pisar es ñande la verdad. Peñandera pisar pea o moingueina la icua lleva en la llaga a peñande popo lleva a peñande gustai. Y eso es lo que está pasando aquí también. Dice que incluso los mismos hermanos de sangre, ¿verdad? Porque cuando va con algo y coa ella lleva ñande a pues hasta entre los mismos hermanos de la familia. Y aquí le están echando en cara nada más y nada menos que a Moisés. Y por eso es que le cuestionan nada más y nada menos que entonces a Dios le están cuestionando. Mira que Moisés es a quien yo he elegido. Moisés, como él no hay otro profeta con quien yo hablo cara a cara. Queridos amigos, en lugar de comenzar a hablar mal y de criticar a nuestros hermanos, vamos a procurar mirar las cosas positivas. Vamos a procurar mirar aquello que nos hace crecer y nos ayuda sobre todo para ser diferentes. Porque después también, cuanto más nosotros hacemos las cosas negativas contra nuestros propios hermanos, evidentemente, queridos amigos, que después también las consecuencias son negativas para la comunidad y para con nosotros mismos, así como sucede con Aarón y con Miriam. Que la palabra del Señor hoy descienda sobre cada uno de nosotros con su bendición, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.